Buenas noches o buenos días, según la hora en la que nos estén viendo. Soy Enrique Romero, vicepresidente del Colegio Nacional de Psicoanalistas Clínicos, y estoy muy emocionado porque estamos terminando el año preparando las actividades académicas del año 2026. Y dentro de las actividades académicas que tenemos ya para empezar la tercera, cuarta semana del año de enero de 2026 está la formación de peritos en salud mental. Y es la primera vez que vamos a tener esta capacitación en el Colegio Nacional. Estoy muy contento porque nos van a explicar muchas cosas sobre qué es un peritaje, cuál es la diferencia con un diagnóstico psicológico, parte de la planta docente de este diplomado. Está con nosotros hoy las licenciadas Carla Rodríguez y Liliana Padilla. ¿Cómo están? Bien, Enrique, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto, como siempre, poder colaborar con el Colegio Nacional de Psicoanalistas y pues muy emocionadas, como dices, por el próximo comienzo de este curso. Espero que les guste y que les interese y pues bueno, agradecida por esta colaboración. Gracias, gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes en este curso diplomado, que la verdad es muy ambicioso, es muy rico en conocimiento y en actividades. Entonces, bueno, esperemos que se sume mucha gente con nosotros. Gracias, Liliana, gracias, Carla. La división del diplomado, y es lo último que voy a decir yo, solamente es para que se toque el público, les cuento cómo están los módulos de este diplomado que se va a cursar aquí lo leo para no equivocarme, es un diplomado que tiene estos módulos: evaluación psicológica, evaluación en el área de psicología penal, evaluación familiar y violencia de género. También tenemos un apartado que habla sobre la ética y los derechos humanos, la metodología de los peritajes, cómo se litiga en tribunales y casos prácticos. Todo esto se va a cursar, todo esto se va a cursar en 120 horas en 8 meses. Cuéntenme, por favor, ¿cuál es la diferencia? Yo como psicoterapeuta hago con cierta frecuencia, es parte de mi trabajo, un diagnóstico. Pero ¿cuál es la diferencia entre un diagnóstico y un peritaje? Por favor, empecemos con esto. Bueno, les voy a comentar acerca de estas grandes diferencias que parecieran pequeñas, pero mucha gente las desconoce, ¿no? Eh, quiero hacer un poquito de contexto con este tema, ya que muchos psicólogos, yo soy psicóloga también, egresada de la UNAM y soy abogada litigante, entonces me he dado cuenta que muchos de los compañeros psicólogos y psicólogas tienen miedo cuando hablamos de términos judiciales. Cuando alguien les habla de que puede ser citado a juzgado, entonces corren y dicen, ya no quiero estudiar esto. Y no debe de ser esta la situación debido a que lo que vamos a estar llevando en este diplomado es justamente mostrar que si hacemos algo bien hecho, algo bien estructurado y con la metodología adecuada, no tendrían por qué temer. Entonces, bueno, la diferencia que existe entre un diagnóstico clínico es justamente que este diagnóstico contiene la identificación de los síntomas, patrones de conducta y estructura psíquica de una persona. La finalidad en el caso, por ejemplo, de una víctima de violencia de género sería comprender el sufrimiento para establecer el padecimiento y de esta misma manera diseñar el plan de tratamiento más adecuado para la recuperación de la paciente. En cambio, si estuviéramos hablando de un peritaje, en materia de psicología jurídica o psicología forense, lo que vamos a observar es que la finalidad es responder preguntas legales. Aquí ya vamos a ver un cuestionario que nos hace el juez, que nos hace el Ministerio Público, o si trabajamos de manera privada, perdón, el cuestionario que nos hace el abogado defensor. ¿De acuerdo?
¿Qué vamos a probar con este peritaje? Si el hecho delictivo generó algún daño en la salud mental de la persona que lo sufrió. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de violencia de género, aquí lo que vamos a demostrar no es solamente que la persona tiene depresión, es que la depresión es debido a la violencia generada por el agresor, ¿no? Y entonces aquí ya hay una gran diferencia. Ya no vamos a ver nada más síntomas. Aquí es de forma metodológica, estructurada, como les decía, demostrar por qué sucede este padecimiento clínico. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay también muchas dudas, me voy a extender un poquito más, en cuanto al tema de psicología forense y psicología jurídica. Recordemos que la psicología jurídica es esto, es justamente lo que estamos tocando, ¿de acuerdo? El derecho y la psicología están pegados, se llevan de la mano en todos estos juicios, no los podemos dejar. Ni el psicólogo puede decir no quiero al derecho, ni el abogado puede decir no quiero al psicólogo, ¿no? Están de la mano, se llevan de la mano. Si hacemos un trabajo adecuado llevándolo de la mano, vamos a tener cuestiones perfectas. Desde el que está realizando el peritaje, pues va a ganar, obviamente, ¿no? Que esa es la finalidad. Pero también va a ganar la persona a la que estamos defendiendo o en su caso vamos a enjuiciar, ¿no? Entonces, bueno, esas son en parte algunas de las cuestiones que vamos a estar viendo en este diplomado. ¿Por qué la psicología forense? Porque es un foro, porque es un foro donde vamos a transmitir en frente de un juez, en frente de un ministerio público, víctimas, etcétera, todo lo que estamos viendo. Creo que ya me extendí. No, no, eso me interesa, Liliana. Entonces, al final de este diplomado, la persona, el usuario, nuestro colega, va a estar capacitado de estar en un foro defendiendo, dijiste así, defendiendo Así es, lo que se necesita para la reparación del daño antijurídico. así es. Es una exposición verbal, así, entre varias personas. Cuéntanos un poco, adelántanos un poco cómo son esos foros. Claro, esto, una vez que la persona, el psicólogo, psicóloga que está realizando el peritaje o el dictamen en materia de psicología forense, lo va a mostrar, lo va a llevar justamente a la situación que se esté llevando. Si estamos hablando de violencia familiar en materia penal, pues bueno, vamos a mostrar que el agresor sí es culpable, ¿no? De ejercer esta violencia. Si estamos hablando perdón, en materia familiar, por ejemplo, guarda y custodia, pues vamos a demostrar, no sé si ustedes han visto en la tele, estos casos de las mamás que golpean a las niñas, la niña de 6 años, ¿no? Por ejemplo, que la sacaba a la calle. Entonces, ¿qué vamos a demostrar con un peritaje? Pues que no es apta para quedarse con la menor, que no es evidente por lo que vimos en la tele. Sin embargo, necesitamos un recurso, un recurso metodológico que sostenga de manera fuerte, muy fuerte, todo lo que vamos a evidenciar. Por ejemplo, que la mamá no es apta para cuidar a esta niña, ¿no? Lo vamos a llevar al juzgado, lo presenta el Ministerio Público o lo presenta el defensor, y entonces de esta manera nos van a decir, eh, nos van a citar como peritos y nosotros vamos a defender nuestro peritaje, lo vamos a explicar justamente, ese es el foro, lo vamos a explicar en frente de todas las personas. Perfecto, Liliana, entendido. Carla, ahorita ya lo que está diciendo Liliana, varios adjetivos. Es decir, hay peritajes con distintos apellidos, Sí, familiar, de violencia. Cuéntanos, ¿qué peritajes vamos a enterarnos en este diplomado? mira, la estructura del programa de este diplomado contiene lo que nosotros llamamos las tres principales, sin embargo, no son las únicas materias en derecho y lo que se está litigando. Estamos comenzando con la base penal, familiar, violencia de género. Sin embargo, pues prácticamente en todas las materias de derecho se puede generar violencia. Desafortunadamente, esa es la situación. En este diplomado estamos siendo enfáticos en estas tres materias porque desde el litigio, todos los que vamos a impartirlo, somos litigantes activos, psicólogos activos en estas áreas del litigio y de la aplicación y la administración de la justicia, y estamos abarcando específicamente estas
porque son los casos que más suceden desafortunadamente en nuestro país. Aquí hay una situación en cuanto, como bien lo decía Liliana, la psicología y el derecho forzosamente van de la mano y, y lo mejor es que podamos ubicarlas desde el punto de vista medio, y me refiero a no, yo nada más soy abogada, por ejemplo, en el caso de Liliana, como bien nos lo dijo, es psicóloga y abogada, entonces eso nos ha ayudado mucho cuando estamos impartiendo estos cursos. Sin embargo, ahora yo te voy a decir desde el punto legal, lo que ella manifestó. Yo cuando le pido a un psicólogo que me realice algún tipo de peritaje o incluso diagnósticos o algún tipo de reporte, porque todo esto podemos requerir los abogados en los diferentes procesos, pero en este punto que para mí el mayor grado es el peritaje, porque es la prueba como más fehaciente que puedo yo presentar, puede ser en materia penal. Por ejemplo, en materia penal tenemos muchos tipos de víctimas, pero también de imputados. Es importante también decir que no solo se hacen los peritajes para las víctimas. Yo como abogada litigante también he acudido a profesionales en psicología para que me den peritajes y demostrar todo lo contrario, demostrar que no hubo afectación derivado de un hecho, porque qué tal que yo soy la abogada del imputado, no necesariamente de la víctima. Yo litigo para ambas partes, he tenido esa experiencia en los dos, pero también he tenido que solicitar dictámenes en donde digo, psicólogo, necesito por favor que me hagas un peritaje y me demuestres si efectivamente el hecho jurídico, el delito en este caso, porque estamos hablando de materia penal, efectivamente le causó un daño en la salud mental a la persona, o a lo mejor esa persona ya traía depresión, o a lo mejor esa persona ya tenía algún otro tipo de afectación por su vida normal que no necesariamente es a causa de lo que le están imputando a mi cliente. Por ejemplo, ese es un caso en cuando estoy defendiendo a un imputado. Cuando estoy defendiendo víctimas, pues es lo mismo, ¿no? Demuéstrame que este hecho efectivamente causó o no la afectación. Y Liliana señalaba que aquí se responden preguntas legales, y las preguntas legales no solamente es por parte del Ministerio Público o de la defensa. La verdadera persona a la que le tenemos que demostrar es el juez o en su caso el Ministerio Público de acuerdo a la etapa en la que vamos. Cuando un psicólogo tiene que hacer la defensa de sus peritajes, quiere decir que las partes no hemos podido llegar a un acuerdo en las partes iniciales del procedimiento, y estamos ya ante la necesidad extrema de tener que llamar al perito para que defienda ese peritaje. Hablando otra vez y regresándome a las materias que me preguntas, en materia penal puede haber violencia, más bien peritajes para casos de accidentes de tránsito, por ejemplo. Las víctimas de accidente de tránsito, pues se les causa lesiones, afectaciones incluso en sus extremidades. Todo eso tienen afectaciones mentales de diferentes grados. No es lo mismo que a lo mejor sufras unas lesiones porque te atropellaron y nada más te fracturaron una pierna, por decirte, a que pues a lo mejor estuviste hasta en coma. O sea, la afectación, de acuerdo a lo que yo he podido ver, que diagnostican ustedes como psicólogos, viene de diferente manera. Es importante que nos respondan cuál es la afectación, y sobre todo cómo se va a solucionar. La forma de solucionar más recurrente que nos dan los psicólogos, pues evidentemente son tratamientos, pero el número de sesiones es variante. O sea, a lo mejor hay víctimas que me reportan que se pueden restablecer en su salud mental a 10 sesiones, hay otras 15, en otras 20. Eso depende totalmente de ustedes como psicólogos. Nosotros como abogados requerimos que ese dictamen pueda ser defendible, o dicho de otra manera, que mi contraparte no me lo tire en el proceso, porque el peritaje debe contener toda la metodología, protocolos y todo lo que estamos hablando en estos módulos. Ese es el enfoque que queremos, que el peritaje sea casi, casi por sí mismo defendible, y que cubra todas las características legales que nos requiere cada materia. En materia, por ejemplo, penal, te decía yo, pues evidentemente hay homicidios, lesiones, por supuesto, todo tipo de violencias, ¿no? Desde psicológicas, económicas y patrimoniales. Ahorita, por ejemplo, hay muchos delitos en temas de violencia digital, esto de la ley Olimpia, o sea, todos los días va cambiando el derecho y los delitos, y con eso las afectaciones se siguen sumando a las personas.
En materia familiar, como le decía Liliana, pues tenemos casos incluso con adultos mayores, que esos cubren pues también cierto tipo de violencia penal, el caso de guardas y custodias, visitas y convivencias, el ver si un menor, verse un infante está siendo influenciado por su papá, por su mamá, si los permiten ver. Es decir, situaciones que nosotros como abogados vivimos todos los días y que no puede ni siquiera un juez no puede determinar en una sentencia algún tipo de pena o algún tipo de decisión si no contamos con el apoyo psicológico. En algunos casos hay psiquiátricos y siempre el derecho tiene que estar auxiliado de otras profesiones y en este caso específico del que hablamos, perdón que me extendí tanto, pero me parecía muy importante que vieran desde el punto de vista de los abogados por qué los necesitamos tanto, pero más allá de la necesidad de la profesión, necesitamos que estén preparados, porque desafortunadamente, pues yo puedo tener legalmente la mejor de las defensas, pero si un peritaje no está bien elaborado y no está bien defendido, puede ser causa de que una víctima se quede sin reparación del daño, que una persona se quede sin pena, un culpable, o al revés, que un inocente se quede ahí adentro. A ese grado es la importancia de un peritaje. No sé si respondí No, la no, pregunta. no, va bien. Entonces se entiende que nos van a enseñar a cómo hacer peritajes perfectamente estructurados que sirvan al propósito de lo que acabas de señalar, demostrar que una persona tiene consecuencias y cómo se van a reparar estas consecuencias. Es correcto. Este es un documento escrito. Sí, esto es un documento escrito que tiene que contar con cierta metodología, Sí. que tiene que tener, de acuerdo a lo que la ley establece, en cada caso, ciertas características que aquí vamos a ver en este diplomado. Por ejemplo, no es lo mismo, y ahorita le pediría a Liliana que nos ayudara en la respuesta, ahora sí, desde el otro punto de vista, no es lo mismo, por ejemplo, el hacer un peritaje para un adulto mayor que sufrió violencia psicológica que para un infante que fue golpeado por su papá, por ejemplo. Cada caso es muy específico y cada grupo de población que requiere el peritaje tiene protocolos distintos. Es decir, hay protocolos para infancia, para niños, niñas y adolescentes, para adultos mayores, para mujeres, por supuesto, para hombres. Hay varias, varios requisitos, por decirlo de manera muy coloquial, que cada uno de los peritajes requiere, que si no contiene esos requisitos desde la firma, la fecha de elaboración, el número de sesiones que ustedes se tomaron para poder hacer esas evaluaciones, si no cumple con todas esas formalidades legales, yo como abogado puedo tirar o puedo defender, según mi postura, ese trabajo que ustedes hicieron, más allá del resultado que me dieron. Entonces, sí es muy importante cubrir todos y cada uno de los requerimientos legales, que son varios. No podría yo ahorita decirte uno en específico porque no quiero malinformar y que crean y que generalice quienes nos están escuchando. Sí es importante ir entrando a cada uno de ellos para que tengan una buena elaboración. Va. Esos peritajes, Liliana, tienen un costo. Sí, así es. ¿Cuánto se está pagando actualmente a los licenciados en psicología que hacen esta función? Bueno, esto es muy una cuestión que oscila dependiendo del peritaje, dependiendo, como mencionaba la licenciada Carla, para quién va dirigido. En materia penal debemos de entender que casi siempre es mucho más caro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con materia penal. En materia familiar son más económicos, sin embargo, estamos hablando de un rango de 10,000, ¿no? El más económico, hasta 35,000 pesos. ¿Por qué? Porque va a depender, como les decía, a quién va dirigido, pero también se tiene que cobrar no solamente la realización del documento, se tiene que cobrar la defensa del documento. Va, va, Entonces, a ti te van a llamar como perito especializado para que defiendas tu peritaje, tu va. dictamen,
Y entonces serás llamado también, por ejemplo, en el caso de que estemos en una audiencia de juicio oral, a que manifiestes o lo expongas justamente como les había comentado en un inicio. Ujú. ¿Cuántas Entonces, veces, bueno, van a oscilar. cuántas veces será uno llamado para defender el peritaje que elaboró? Perdón, no te escuché. ¿Cuántas veces será uno llamado, el psicólogo llamado, para defender el Ya. peritaje? Bueno, como mínimo son dos ocasiones, uno en la que te presentas justamente a personas y entonces dices, aquí estoy como el perito en materia de lo que me hayan contratado, tienes que cubrir ciertos requisitos que son los indispensables, por ejemplo, ser titulado en tu área. Ujú. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pedirían nuestra cédula de licenciatura en psicología, pero actualmente están solicitando que tengas una especialización o certificación en psicología forense. Ujú. Una servidora tiene el diplomado, bueno, cursé el diplomado en psicología forense hace muchísimos años en la UNAM, cosa que ahorita ya nos está dando, pero es una cuestión que a mí me sirve justamente para que no me tiren ninguna pericial, porque si no tienes esta certificación o esta capacitación especializada, entonces ya no te reconocen, ¿no? Como para hacer estos documentos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí nosotros, Liliana y Carla? Que los psicólogos, al término de esta certificación, de hecho el nombre correcto es certificación, van a recibir una certificación de parte del Colegio Nacional de Psicoanalistas Clínicos que está registrado en la Dirección de Profesiones, precisamente con esta palabra, perdón que repita, certificándolo como alguien que está capacitado para elaborar y defender peritajes forenses. Sí, Así perdón, es. Enrique, y aquí me gustaría también mencionar otra de las bondades de esta certificación, porque si bien es cierto, vamos a poder, van a poder elaborar los peritajes, en otra área del derecho o en otras áreas de derecho también se pueden desempeñar. Y te voy a dar un ejemplo. Yo he requerido de el apoyo de ustedes como psicólogos, por ejemplo, en personas que ya están con algún tipo de medida. Vamos a suponer que tengo a un procesado y que tengo a lo mejor una suspensión condicional. Ese término para nosotros es que está llevando un proceso o llegó a un arreglo dentro de un procedimiento penal, y se hizo una suspensión condicional, se llegó al arreglo, sin embargo, está bajo la vigilancia de la autoridad, lo que coloquialmente conocemos como que está yendo a firmar, ¿no? Ujú. Dentro de los requisitos que le piden, por ejemplo, a las personas que están en estas situaciones, es llevar a cabo procesos psicológicos, terapias. Vamos, en este caso en específico les estoy hablando de un asunto que llevé en donde esta persona era agresor, o fue agresor a su pareja. Entonces, bueno, tuvo que llevar un procedimiento psicológico y la autoridad le pidió, porque así lo determinó el juez a su criterio, le pidió reportes mensuales de que efectivamente estaban yendo a terapia. Si la terapia la toma con un psicólogo certificado en esta materia, no tiene ningún problema, ningún cuestionamiento el hecho de que podamos acreditar que efectivamente está con un psicólogo que tiene la capacidad de manejar estos temas judiciales y forenses. Eso es otro, por ejemplo. Hay Ajá. otros casos en los que, por ejemplo, yo, que litigo penal, he llamado incluso también a colegas de ustedes para que ingresen a los reclusorios, porque a lo mejor yo ya tengo una persona sentenciada que está a punto de cumplir los requisitos para poder salir antes de que se cumpla la pena. Hablo de manera muy coloquial, les digo, no, no estoy usando términos muy jurídicos, pero vamos a suponer que ya tengo la condición para que él pueda salir. Yo como abogada empiezo a tramitar, pero también uno de los requisitos, que esto fue en el Estado de México, ¿no? Por ejemplo, uno de los requisitos que me piden es que demostrar que efectivamente él está listo, psicológicamente, específicamente en ese caso me lo pidieron, para poder reinsertarse. Tuve que solicitar el apoyo de uno de ustedes y también tenía que tener la certificación, el psicólogo, para poderme emitir este tipo en este caso fue un diagnóstico, no necesariamente un peritaje, pero es importante que estén preparados, y que tengan este grado y que sepan sobre todo que no solamente van a hacer peritajes. El campo de trabajo de este lado es muy amplio y se requiere gente verdaderamente bien preparada.
Es la última pregunta porque tengo colegas que están ingresando a la entrevista y para que Creo puedan que tienen una pregunta. participar ellas, sí, lo sé, ahí Sí, voy. Clau. Entonces, si hay campo de trabajo, las personas que se formen, que se certifiquen como peritos forenses, sí van a tener, van a invertir tiempo, voy a ser claro, van a invertir tiempo, van a invertir estudio y van a invertir dinero. Si hay campo de trabajo, se solicitan peritajes con cierta frecuencia en el mundo del derecho. Sí, bueno, como psicóloga les comento que sí. Mm, Claro que sí, hay mucho campo de trabajo. no. No es una situación aislada lo que nos está comentando la licenciada Carla, es algo bien común. No es una situación que, digamos, está muy lejos de mí que un abogado llegue y me contrate. No, de verdad que falta gente preparada. Les quiero hacer un comentario a los psicólogos, psicólogas. Desgraciadamente, hay muchas escuelas que están ofreciendo estos cursos y cursos, talleres, pero que no tienen certificación, que no tienen la preparación, por ejemplo, los profesores. Son cursos que, bueno, tienen dudosa procedencia o eh, poca ética para impartirlos, ¿no? El problema aquí radica en que de repente, entonces, algún abogado le dice a un psicólogo, y eso ustedes seguramente si dan terapia lo sabrán, les dicen, a ver, dame el diagnóstico y ese lo voy a ingresar como peritaje. Al ingresar un diagnóstico, vean lo grave de la situación, o como mencionó mi compañera, la licenciada Carla hace rato, un diagnóstico para una suspensión condicional. No, ahí va una evaluación. Entonces tenemos tantos errores que se cometen cotidianamente, pero el abogado a veces aprovecha. Entonces dice, ¿ya estás llevando terapia? Dile a tu psicólogo que te extienda un Ujú. documento y ese lo meto. ¿Por qué? Porque a veces no quieren pagar o a veces le cobran al cliente, lo voy a decir así, licenciada Carla, a veces hay compañeros abogados que son un poco éticos. El punto Sí. es que no quieren pagar al especialista, al certificado, porque obviamente los costos van a ser diferentes. Y entonces van con el psicólogo que les está dando terapia y les dicen, dame tu diagnóstico, dame la hoja que diga que estás llevando terapia. Y con eso quieren hacer milagros. Si traducimos esto que les estoy comentando, van a decir que todos los psicólogos hacemos las cosas mal. ¿Y por qué? Pues porque en realidad no era un dictamen, en realidad no era una Va, pericial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, todos estos puntos perfecto. son los que Va, me gustaría que se perfecto. aclaren ya que estemos dentro del diplomado y que vean los beneficios de estar en un lugar donde se va a certificar, en un lugar donde vamos a trabajar con mucha ética y mucha profesionalización, ya que conocemos todos estos espacios. Y una cosa más que falta agregar, Liliana, toda la planta docente son abogados y abogadas litigantes que Así es. conocen la realidad de lo que está pasando. Así es. Entonces, bueno, pues imagínense que estamos con gente que todos los días Están en estamos los trabajando de la tribunales, mano. Una servidora hago periciales, una servidora hago evaluaciones, una servidora. Entonces, tenemos todo el conocimiento, tanto de un lado como del otro, y en algún momento, como les dije, no chocamos, al contrario, nos enriquecemos, ¿no? sumamos la psicología y el derecho. Perfecto, Liliana. Tenemos dos invitadas, aunque esta entrevista va a ser grabada y subida a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales para precisamente estar informando a las personas de lo que tendremos en el Colegio Nacional de Psicoanalistas Clínicos. Y tendremos otra entrevista en enero también para seguir con la publicidad. Pero mientras, doy la bienvenida a Alejandra Sánchez y a Claudia Balbuena, psicólogas y psicoterapeutas. Cuéntenme, por favor, Claudia, ya levantaste tu mano. ¿Estás interesada? ¿Qué curiosidad tienes en la certificación como peritos? Por Sí, favor. hola. Claro, hola, buenas noches. Pues Bueno. primero tengo una duda. Los peritos, yo tenía la idea que los elegía la PGE, bueno, el tribunal o o sea, la parte de la justicia, no sé, los juzgados. ¿Es así o cualquiera puede ser, tiene que estar certificado por esta instancia o cómo los eligen? ¿Contesto? Sí, adelante, Lecha. Mire, buenas noches, Clau. Eh, Cualquiera podemos ser peritos.
hay un artículo específicamente del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos dice que es cualquier persona especializada en alguna ciencia, arte o u oficio, perdón, u oficio. Ujú. Entonces, sí, claro que sí, existen los peritos que son, que están trabajando para el Tribunal Superior de Justicia, por Ajá, ejemplo, exacto. pero aquí le voy a comentar algo, le voy a comentar el camino así rápidamente. Usted se certifica como perito y una vez que ya tiene esta certificación y el conocimiento, usted va a ingresar al tribunal el día que se hace el examen. ¿De acuerdo? Hay Ok. una convocatoria y entonces nos dicen, hay convocatoria para psicólogos. Entonces usted entra a esta convocatoria, hace el examen y ya va a ser llamada directamente del tribunal. ¿De acuerdo? Ok. De otra manera, usted, por ejemplo, la licenciada Carla dice, voy a llamar a Clau y va a trabajar de manera independiente. Entonces, esas son las bondades que vamos a encontrar. Usted puede trabajar tanto de manera, no sé, de gobierno o de manera privada. Ujú. Tengo también Perdón, otra pregunta. perdón, ahí me gustaría nada más ampliar un poquito lo que dice la licenciada Lili. Sí, efectivamente, lo que Clau, tú has escuchado es correcto. Cada tribunal de cada estado, incluso los federales, porque, o sea, no te quiero confundir, pero hay un tribunal federal para toda la República Ujú, y cada estado tiene sus propios tribunales. Vamos a hablar nada más de la Ciudad de México y del Estado de México. Estado de México y Ciudad de México tiene, por ejemplo, la Ciudad de México un instituto que se llama INCIFO, Instituto de Ciencias Forenses, ¿no, Lili? Forenses. En este instituto existen peritos psicólogos, de peritos psiquiatras, por ejemplo, y ujú, médicos alienistas. Realmente los psiquiatras y los médicos alienistas son los que están haciendo las periciales en materia familiar, por ejemplo, a infantes, mujeres violentadas y que demandan en materia familiar. Los que hacen los peritajes psicológicos en materia penal, por ejemplo, tiene que ver principalmente con gente de la fiscalía, porque las fiscalías también tienen sus propios peritos. Entonces, tendríamos que tener literalmente como que mucho más tiempo para explicarte como que la estructura sí, sí, completa, sí. pero bueno, en general es, cada fiscalía puede tener sus peritos y que son pagados por estas entidades, los tribunales también. En el caso del Estado de México, por ejemplo, Ciudad de México sí les cobran a mis clientes vamos a suponer que Aportación. no tiene su tarifa fija, o sea, tú vas y cada año sale un tabulador de cuánto me sale un Sí. estudio realizado por los médicos alienistas. El Estado de México, en cambio, puede ser hasta de manera gratuita, mis clientes allá no pagan. Pero Ujú. ¿cuándo voy a necesitar yo a ustedes como peritos independientes? Si yo no estoy de acuerdo con el peritaje, por ejemplo, que Ujú, sacó el propio tribunal y digo, pues sí, qué padre que es el tribunal y es toda una autoridad, pero yo pongo a consideración de ustedes, a ver, oye, esto está bien hecho. Y ustedes me dicen, claro que no, nos hizo una buena evaluación a los protocolos y la ciencia que ustedes estudiaron, me dicen, está mal hecho ese dictamen. En ese momento yo contrato al abogado externo, al perito externo y les Privado. digo, Ujú. necesito por favor que me digas, que hagas la evaluación y en este caso el peritaje de esta persona y voy a contraponer a ustedes como privados contra la autoridad. Y va a ganar literalmente el que mejor sustentado esté, porque no necesariamente porque dependan del gobierno quiere decir que sean lo correcto. ujú, Entonces, ahí sí. es en donde puede venir este choque. Lo que también es cierto es, como dice la licenciada Liliana, que tu campo de trabajo puede ser a través de convocatorias, o sea, allá vas a licitar igual que cualquier otra persona que quiera trabajar en el gobierno a través de convocatorias y tal, pero mientras tanto por fuera, bueno, pues el campo también es muy amplio en todas estas ramas y aquí la gran bondad es que si tú eres externa, igual que yo como abogada, puedo litigar en toda la República porque tengo una cédula. Sí. Ustedes en este caso lo podrían hacer exactamente igual. No sé si se resolvió, perdón por... Sí, sí, Carla. Fíjate que yo ahorita estoy trabajando con un abogado bueno, que me contrató para ver lo de un peritaje. Yo no voy a, ya está hecho bueno, ya hicieron el peritaje, pero más bien estoy como su auxiliar, ¿no? Como de,
analizar el peritaje, si cumple con toda esta metodología, qué pruebas se utilizaron, cómo estuvo la narrativa, cómo estuvieron las conclusiones. No como tal, en algún momento lo he hecho, pero ahorita estoy, porque creo que desde el 2019 ya hay esta figura, ¿no? Que el abogado puede acompañarse de un psicólogo. Tú creo que no hablas con ellos, pero sí, apenas va a empezar, va a ser pues, la parte del peritaje va a ser en enero, pero no es que yo esté ahí, vamos, no voy a estar yo hablando con el perito, pero sí ya especificar con el abogado, ¿no? Todos los puntos que observamos que no están claros o que faltó información o qué tipo de pruebas utilizó o cómo llegó ese diagnóstico. También ese es otro campo de trabajo, ¿verdad? Que se está ahora ya acompañando a los abogados, no necesariamente haciendo, sino revisando el peritaje que se hizo a través de, pues de algún caso específicamente en áreas de acoso y hostigamiento laboral, que es será como un juicio administrativo, ¿no? O laboral. Laboral. Uh -huh. Pero sí, Sí, justamente a mí me ha tocado ir, por ejemplo, no sé, a alguna fiscalía, me pide algún compañero abogado y me dice, échale un ojo, así coloquialmente, ¿no? Échale un ojo. No, hombre, de repente, por ejemplo, si les hablo de ir a la fiscalía de adultos mayores, me dice que aplicaron la prueba SACS. ¿Sabemos para quién es la prueba SACS? ¿Sabemos el rango de edad para quien debe de ser aplicado? Estamos hablando de una prueba para niños. Entonces, de repente, cuando ponen en la narrativa, el adulto, el señor Juanito, leyó correctamente y nos dice 80 años, el señor ya no ve y dices, Dios mío, ¿no? Entonces, sí, tenemos trabajo, mucho trabajo, porque realmente no se están haciendo bien los peritajes, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? no te escuchamos, Enrique. Ahora Alejandra, sí. ¿tienes alguna duda? Sí, hola, buenas noches. Bueno, Buenas noches. Eh, yo Buenas noches. tenía entendido, desconozco bastante de lo creo que lo que conozco es más como por lo que algunos colegas me han compartido que se han dedicado a esta área del peritaje, pero yo tenía entendido que como perito debíamos tener una cédula, una especie, no sé si es a lo que ustedes se refieren con la certificación, algo parecido a lo que como clínicos debemos de tener como para poder ejercer esta área del peritaje. Entonces, mi pregunta es si es correcto que debemos tener una cédula como tal, o sea, sí, un folio, un número, algo, y si la certificación que se va a brindar acá en el colegio es a nivel federal. ¿Por qué? Porque yo me encuentro en el estado de Guanajuato y entiendo que a veces hay certificaciones que son como muy específicas para un estado y que entonces hay que hacer más tramitología para poder ejercer en toda la República, ¿sí? Bien. Sí. bueno, me adelanto, ustedes lo dominan más. El documento que se extenderá al final del diplomado es un documento que dice certificación, que indica el nombre del diplomado, la duración del diplomado, con el logotipo del colegio y el registro que tenemos entre la Dirección General de Profesiones. No hay una cédula, si te refieres a una cédula profesional, no hay una cédula profesional, porque esto no son estudios ni de licenciatura, ni maestría, ni especialidad. Pero hay un documento que se llama certificación que extenderemos nosotros. Pero ustedes saben más, Carla y Liliana. Bueno, Ale, buenas noches. En muchas escuelas tú vas a consultar y te vas a dar cuenta que te ofrecen esta cédula, que te ofrecen una credencialita y te dicen, con esta cédula ya puedes trabajar en todas las fiscalías. ¿Cómo te lo comento de manera, que no suene chistosa, ¿verdad? Amable.
Sí, que obviamente, pues, lo que hace la gente para vender, así te lo voy a poner desde esa perspectiva. Ahora, Directo como va. sí, en casos cuando el perito trabaja en las fiscalías realmente, como mencionábamos hace rato, entonces sí les dan una credencial que lo avala como perito designado a la Fiscalía de Guanajuato para delitos sexuales, por ejemplo. Bueno, Ujú. esa sería una cuestión. Pero si tú, Ale, por ejemplo, vas a tomar el diplomado y entonces te van a certificar, tú vas a ser una perito privada. Bueno, que Así ahora es, ya perito particular, privada, ¿mande? Ah, particular. particular. Entonces, bueno, esas son parte de las cuestiones que sí queremos ir quitando esos mitos y esas creencias, ¿no? O sea, te lo digo, cualquiera te va a ofrecer así de la luna que diga soy la mejor. No, no existe como Sí, menciona el licenciado Enrique, debido a que no son estudios de posgrado, ¿no? así es. Aquí lo importante también, Ale y Clau, todos los que nos ven y nos escuchan, es que, por ejemplo, yo cuando requiero, y qué importante aquí ver la parte de ustedes como psicólogos, ¿no? En activo, en esta materia, y el abogado. Yo para poder requerir tus servicios, Ale, yo te digo, necesito tu cédula, sí, claro, de psicóloga. O sea, a mí lo que la ley me pide sí o sí es que tú tengas esta cédula profesional que te avala como licenciada en psicología. Yo con eso ya tengo prácticamente la mitad o más de la mitad del requisito, porque eso es lo que me dice el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el caso de la materia familiar, en casi todos los estados, es más, yo te puedo decir que en todos, no encuentro uno que se me ocurra que no lo diga así. Eso es lo que me piden para que yo pueda contratar a mi perito particular, a mi psicólogo particular y me pueda emitir, como bien decía Liliana, un diagnóstico, una evaluación, un peritaje de acuerdo a la etapa que voy, el procedimiento que estoy llevando y tal. El tema de que tengas una certificación a mí me suma en el hecho de defender el documento que estoy presentando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo presente, por ejemplo, y de manera muy respetuosa lo diga, no es lo mismo que yo presente el diagnóstico o evaluación de un psicólogo a que lo presente de un psicólogo certificado. ¿Por qué? Porque esta certificación en términos jurídicos, en el día a día, en la audiencia oral, en las peleas jurídicas con Trincante MP, nosotros contra nosotros abogados, evidentemente que eso me suma, me hace que sea una prueba con más soporte, con más validez, por decirlo de una manera muy coloquial, no estoy ocupando los términos verdaderamente jurídicos, pero digamos que es fehaciente mi prueba. Estoy demostrando con eso que no fue una ocurrencia, que no lo está haciendo alguien improvisado, que lo está haciendo alguien que efectivamente se tomó este tiempo. Hace un rato hablábamos de por qué 9 meses, por qué 120 horas, por qué le voy a invertir, por qué no el de 2 meses o 3, porque yo también he visto ofertas en línea en donde dices, pues sí está súper llamativo, que a lo mejor hasta me va a salir en la mitad, son 2 meses y le invierto menos tiempo y la neta, pues sí, igual y puedo de inmediato ponerme a trabajar. Y sí, o sea, claramente, pues a uno le llama la atención. El problema no es ese. El problema es que esa poca o mucha inversión te dure para todo el tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más corto es el curso, las nociones son más básicas, jurídicas. Porque desde allá, ustedes como psicólogos, aprender lo que tenemos acá es complejo, tanto como a nosotros nos cuesta trabajo aprender lo que ustedes saben. Tenemos grandes nociones y volvemos al mismo, muy básicas y que los abogados, la verdad, hemos tenido que aprender en el camino, porque bueno, pues ya estaremos viendo los proyectos del Colegio Nacional, pero verdaderamente también nosotros como abogados requerimos esta herramienta de ahora ustedes instruyanos de cómo trato una víctima, porque yo la trato como cliente, como tu asunto te sale tanto, son tantas audiencias y no hay esas empatías. O sea, el, este curso, este diplomado nos va a llevar a tener nociones Es que no sabía más si estaba claras, silenciado el sobre todo micrófono. prácticas. Es decir, el hecho de que estemos tanto psicólogos como abogados dándolo, pero que además trabajamos No día a sabía día si en estaba eso, silenciado el micrófono. suma muchísimo. ¿Por qué? Porque no nada más te voy a dar la teoría. O sea, yo te voy a contar en mi clase, vamos a suponer, el módulo que yo te voy a dar, te voy a decir, ah, bueno, pues sí, esto te van a pedir en un juicio.
pero yo te puedo preguntar esto es un interrogatorio, un contrainterrogatorio, te voy a familiarizar a lo que va a pasar, pero además te voy a ir contando cosas que me han pasado a mí con ustedes. Y ustedes me irán contando cosas que a lo mejor han pasado con abogados y eso hace un foro muy activo y que nutre, porque vamos a tener esta interacción real y verdadera de lo que está pasando allá afuera, más allá de un programa básico en donde te voy a dar solo conceptos, pero no te voy a enseñar a defenderte en el ruedo. Y el ruedo, pues son fiscalías, el mayor miedo, como decía la licenciada Liliana al principio, es no quiero ir a un juzgado, no quiero ir a deja tú un juzgado, no quiero ir a una audiencia penal. Y luego en el Estado de México se ponen mejor, ¿no? Bueno, ahorita ya en todos. Entonces, de eso se trata, de que más allá de miedos o no, que sepas defender lo que vas a elaborar, pero eso que vas a elaborar lo vas a hacer ahora sí, ya con el conocimiento pleno, y por eso se requiere el tiempo, porque no es una responsabilidad cualquiera la que tenemos cuando estamos trabajando con personas que tienen que ver con conflictos de justicia. Estamos hablando de libertades, de situaciones patrimoniales. Ustedes lo ven como, es que yo veo la salud mental, sí, claro, o sea, y por supuesto que sé lo importante que es, pero para nosotros como abogados es, sí, claro, la salud mental, pero te repito, situaciones patrimoniales, libertades, fijar una pensión alimenticia o que un padre conviva o no con un hijo tiene que ver, no con ese niño de 5 años, sino así va a vivir hasta los 18 o 24 que termine la carrera, ¿me entiendes? O sea, es que tenemos quienes estamos trabajando en estas áreas, tenemos que concientizar esto, o sea, el con qué y con quiénes y las consecuencias que tenemos de trabajar con ellos. De hecho, por ahí hay un módulo de ética, este, que conlleva, por ejemplo, todo este tipo de situaciones. Enrique, tienes ajá, ahora sí. Yo sé que tenemos mucha curiosidad y mucho interés, pero ahorita lo vamos a dejar hasta aquí para que en enero volvamos a tener esta entrevista y convocar otra vez al público interesado. Muy bien. Ahora sí que continuará. Sí, va a continuar. Mientras síganos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, donde va a aparecer este video, para que se forme un grupo muy bonito de certificación en peritajes de salud mental. Muy Perfecto, pues bien, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en enero. Pasen bonitas fiestas y piénsenlo muy bien. La verdad es que vale mucho la pena que inviertan en esto. Es un crecimiento profesional, tanto para ustedes como para nosotros, y que por supuesto que hay campo y hay muchos abogados que requerimos peritos. Claro que los hay ahorita en activo, peritos, pero necesitamos peritajes que se defiendan, que sean profesionales y por supuesto que es algo que puedes ejercer desde tu propia administración. Tú eres tu propio jefe si así lo quieres. De verdad que, bueno, ya platicaremos en enero, pero esto conlleva muchas bondades. pues muchas Carla, gracias y Gracias espero a que todos. estén con Claudia, nosotros en enero. nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Cuídense, felices fiestas. Nos vemos el próximo año. Sí, que estén Gracias, Igualmente. saludos. Bye. Saludos.